Aquí comienza ¿Qué tal Cadecida Podcast? Un espacio de conversación abierto, independiente y pluralista. Bienvenidos a una nueva emisión de ¿Qué tal Cadecida Podcast? El proyecto ciudadano nacido para comunicar y entregar información relevante sobre el proceso constituyente. Nuevamente grabando en forma remota, respetando así el llamado a distanciamiento social y confinamiento, para ayudar en algo a aplanar la curva de contagio lo más que podamos, porque hoy más que nunca tenemos que cuidarnos entre todos. Hoy tenemos un capítulo que hemos llamado especial, en que haremos un análisis de la situación de derechos humanos en nuestro país desde el inicio de la transformación social el 18 de octubre hasta la situación de crisis sanitaria que hoy nos aqueja. Por esto nos acompañan en nuestro panel dos conocidos de la casa. Roberto Padilla, abogado perteneciente al colectivo 16 de octubre, que ya participó con nosotros en el capítulo 5, donde conversamos también sobre derechos humanos y la situación local. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches, aquí nuevamente contento por poder colaborar con este podcast. También nos acompaña Rodrigo Hernández, quien ha sido partícipe de este proyecto en varias ocasiones, abriendo con nosotros nuestro primer capítulo y aportando con distintas cápsulas que han podido escuchar en las diferentes emisiones. Rodrigo también es abogado y participante del colectivo 16 de octubre. Buenas noches, Rodrigo. Hola Matías, muy contento de estar también una vez más en el podcast de Que Chile decía tal. Bueno, dadas las circunstancias de confinamiento, hemos querido de cierta forma aprovechar la tecnología y conversar así con distintas personalidades del quehacer público. En esta ocasión nos acompaña Claudio Nach Rojas. Claudio es académico de la Universidad de Chile, doctor en Derecho y coordinador de la Cátedra de Derecho de la Universidad de Chile. Además es un acérrimo defensor de los derechos humanos, directo y sin pelos en la lengua, que durante este último tiempo, desde el 18 de octubre, ha sido uno de los principales gestores de la defensa de derechos humanos y, de cierta forma, visibilizador de lo que está pasando. Participó en la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos. Claudio, bienvenido y muchas gracias por participar con nosotros. Bueno, yo les quiero dar las gracias a Que Chile Decida y Talca por la oportunidad de conversar estos temas de derechos humanos que en este contexto que vive Chile son tan importantes y tener este espacio es fantástico. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias, Claudio, por participar. Bueno, esto fue gracias a la magia de las redes sociales. En algún momento Claudio tuiteó que tenía un poco de tiempo gracias a esta situación compleja. Y bueno, aprovechando eso, lo invitamos a participar. Claudio, para comenzar queremos intentar algo nuevo, pues, como para extender un poco la conversación, y la idea es abrir con un set de conceptos y respuestas rápidas de tu parte. Algunos conceptos que me gustaría que tú pudieras mencionar rápidamente. Constitución. Ley fundamental, límites al poder, el espacio compartido de decisión ciudadana. COVID-19. Una pandemia seria que nos está golpeando fuerte, un enorme desafío para el autocuidado de todos nosotros. Chile. Una historia, un lugar, pero sobre todo un futuro común. Democracia. La forma de gobierno imperfecta, pero que nos permite una convivencia civilizada. Y finalmente, Piñera. Presidente de la República que ha sido incapaz de estar a la altura de los tiempos que le tocó. Rodrigo, Roberto, ¿algo que quieran agregar? A propósito de Piñera, solamente preguntarle a Claudio si vio la foto que está provocando sensación en redes sociales hoy con el presidente Piñera posando en Plaza de la Dignidad, aprovechando la cuarentena y diciendo que básicamente el repudio que generó casi inmediatamente estas imágenes fue una malinterpretación de parte del público. Claro, bajó a saludar a unos carabineros. Dijo eso, pero todavía no está la imagen de Piñera saludando carabineros.
Mira, yo creo que lo retrata, les voy a leer textual lo que yo escribí en cuanto vi la fotografía en redes sociales, en Twitter, puse presidente Sebastián Piñera, ahí está usted, solo, rodeado de policías, incumpliendo cuarentena y provocando a su pueblo. Qué fiel reflejo de su gobierno y su incompetencia. La historia lo juzgará, el pueblo ya lo hizo. Yo creo que Chile no se merece este tipo de cosas. Realmente estamos en una crisis de... La Comisión Interamericana ha hablado que el COVID-19 no es una crisis de salud pública, sino que es una crisis de derechos humanos. Y yo creo que esa es la magnitud de una crisis de derechos humanos a nivel mundial, y que se requiere liderazgo, se requiere altura de mira, se requiere construir confianza donde no la hay, y darse este tipo de gustos, me parece que está apuntando exactamente en el sentido contrario. Eh, a esta altura a uno no se le ocurre qué hacer para que este gobierno asuma la responsabilidad del momento que le toca, y particularmente el presidente, con este tipo de actos tan infantiles, tan irresponsables, solo logra sembrar lo que estoy seguro que va a cosechar lamentablemente en meses más, que va a ser un recrudecimiento del enojo ciudadano, la desconfianza con sus autoridades, y en este minuto eso es gravísimo, necesitamos conducción, y eso es algo que hoy día el gobierno y particularmente el presidente no le están dando a Chile. Bueno, ciertamente una situación como la que estamos viviendo, que prácticamente es un experimento social, no se había hecho nunca tener cuarentenas o confinamientos tan largos a nivel nacional o a nivel internacional en general. Ciertamente requiere confianza en quien nos dirige para poder primero creer en las cifras, para poder creer en lo que nos dicen que hagamos, porque finalmente con toda esta desconfianza lo que tenemos es gente que no toma en serio la situación, gente que sí se la toma demasiado en serio, tenemos colapsos, tenemos muchos problemas que acrecentan la situación sanitaria y pasa a ser un problema más allá político. Bueno, y mi otra opinión es que esto de las fotitos me parece que es este intento bastante burdo de intentar como hacer un manejo comunicacional que limpie la cara del presidente, con estas dos llegadas ya que ha hecho tarde a salvar la situación con lo de las ISAPRE y con lo de los trabajadores. Es como ya seguir tirándole agua a un vaso que está demasiado lleno, la gente ya no le cree, pero lo siguen intentando de una manera tan simple y burda que ya da vergüenza, y no solo rabia, sino que también vergüenza. Yo tengo una duda, Claudio. Lo que pasa es que obviamente vamos a analizar también no solamente el jinete, sino también el caballo de este modelo de administración. Pero uno naturalmente siempre parte por el jinete. Y hay algunos que van desde sectores más conservadores, algunos más templados, que a mitad del estallido social sostuvieron que básicamente el gobierno se había cerrado, se había terminado, ya no teníamos un gobierno. Y continuaba, por supuesto, la labor administrativa del Estado, pero que ya no había una hoja de ruta marcada y por lo tanto implica decantar y empezar a cerrar por fuera, básicamente. En tu opinión, ¿esto genera una posible bocanada de aire de nuevo? Primero, dado que la CADEM volvió a ilustrar cierto grado de repunte a la figura del presidente, o por lo menos del gobierno. Y segundo, ¿esto puede poner eventualmente en peligro esa brújula que se había movido hacia transformaciones después del estallido social, en donde para los políticos era casi que políticamente incorrecto decir algo en contra explícitamente de lo que significaba el estallido social? ¿Te parece a ti eso? Mira, yo creo que aquí estamos en un escenario que es sumamente todavía poroso, líquido, es decir, esto se está transformando, como ustedes muy bien lo decía Matías cuando daba la introducción al momento actual. Esto es inédito, lo que estamos viviendo es inédito, al menos, y probablemente ninguna generación. Las grandes pandemias en otra época, este efecto
virtual y estarlo mirando día a día en vivo y en directo lo que está sucediendo en todo el mundo. Nadie me parece que tiene hoy día una bola de cristal y sabe exactamente cómo esto va a seguir adelante. Y eso es muy desafiante para cualquier gobierno. Y en ese sentido yo comparto contigo tu análisis de que la dificultad del momento le entrega, o le entregaba, eso todavía está en duda, una oportunidad al gobierno para asumir un liderazgo de conducción que había evidentemente perdido. El gobierno en su primera etapa, llamémoslo así, termina el 17 de octubre. A partir del 18 de octubre, todo el programa, todo el proyecto, su idea de conducción tiene que transformarse radicalmente y intentar dar respuesta a estas demandas ciudadanas que se materializaron en el estallido social en todo Chile. Y en ese sentido había perdido el gobierno el liderazgo, capacidad de él conducir, y iba llegando tarde, iba llegando mal, apostando por la represión, por el desgaste del movimiento que no se desgastó, por la mano dura que no funcionó, y estaba muy perdido en eso. Y desde el minuto que post el 8, perdón, con las marchas multitudinarias del Día Internacional de las Mujeres, luego se declara la pandemia mundial, y eso, sin lugar a dudas, cambia completamente el escenario político y social, y le da una oportunidad al gobierno. Y esa es la oportunidad que mi impresión es que es la oportunidad que está perdiendo, con esta falta de conducción, con el tema de la credibilidad. Es decir, un gobierno que tenía baja credibilidad, lo que tenía que hacer era construirse credibilidad a partir de la crisis, digamos. Y en ese sentido, haber convocado a distintos sectores sociales en vez de pelearse con ellos, al colegio médico, a las universidades, a los alcaldes. Entonces hace el peor de los negocios, porque se pelea con cada uno de los actores y después igual los tiene que llamar. Entonces perdió la oportunidad de haber sido él, el gobierno, quien liderara este proceso. Ahora, como no sabemos lo que viene hacia adelante, tenemos todavía pocas certezas. Si ustedes han escuchado ahí, hay discusión de que va a ser a fines de abril, ahora se dice que puede ser principios de mayo, mediados de mayo, incluso escuchaba por ahí alguna autoridad que hablaba de eso. Eso genera un espacio de tiempo que alguien va a tener que llenar en términos políticos durante abril. El Parlamento ha retrocedido completamente. En algún minuto el Parlamento, estábamos viviendo en una especie de parlamentarismo de facto algunos días, por ahí por noviembre, con el acuerdo constitucional. Ahora han sido nuevamente los alcaldes y alcaldesas los que han tomado el liderazgo, pero abril va a ser, desde el punto de vista de la política, muy interesante. ¿Quién va a conducir, quién va a llenar el vacío que se ha ido generando? Y la ciudadanía, yo creo que también está buscando sus espacios. El espacio era la calle, el espacio era la reunión en las plazas. Bueno, quién mejor que Chile decía, lo saben mejor que nadie. Los espacios culturales, los recintos de la sociedad civil se estaban llenando de discusión constitucional, y yo creo que la ciudadanía está nuevamente buscando, y aquí las redes sociales y estos mecanismos nuevos de la tecnología están de alguna manera transformándose en ese espacio público compartido. Entonces, esta incertidumbre de no saber qué es lo que viene también abre muchas posibilidades, pero claramente el gobierno no está aprovechando adecuadamente este momento.
Ciertamente estamos en una situación muy compleja de esta dirección que no estamos recibiendo y de la poca credibilidad, como lo mencionas. Mira, tratando de volver un poco on track, quería más o menos que tocáramos un tema con el panel sobre, primero, ¿cómo viviste tú allá en Santiago esta explosión? Que fue el 18 de octubre, pero que sabemos que partió un poco antes con los estudiantes. ¿Cómo lo viste? ¿Cuáles fueron tus sensaciones y qué pensaste que venía? ¿Qué trataste de prever? Yo creo que todos tratamos de más o menos decir qué iba a pasar, creo que todos nos equivocamos, pero desde tu visión y de tu labor. Bueno, efectivamente, yo creo que ha sido un tiempo lo que se ha vivido post 18 de octubre, un tiempo de muchos, de equivocarse mucho, digamos, de tratar de anticipar escenarios, ver lo que sucedía, y yo creo que la realidad ha sido tremendamente más interesante y más compleja de lo que proyectábamos. A mí me pilló esto fuera de Chile. Yo estaba dictando un curso en Argentina y fue bien interesante. Les cuento ahí un par de anécdotas que creo que lo hacen como sabroso el contexto más político de lo que viene después. En la universidad veníamos muy preocupados del tema de la represión respecto del movimiento estudiantil, del movimiento secundario. Habíamos formado hace algunos meses una mesa de trabajo con UNICEF, Alto Comisionado, Amnistía Internacional, estaba también el Instituto Nacional de Derechos Humanos, había el Colegio Médico y estábamos preocupados del tema. Y lo anecdótico, nosotros íbamos a lanzar un documento sobre precisamente violencia policial y derechos humanos destinado a estudiantes del Instituto Nacional. Y teníamos una reunión el martes, porque yo justamente viajaba a hacer clases a Argentina. Y yo dirigía la reunión, y ¿por qué les cuento eso? Porque yo tiendo a llegar temprano, y esa vez llegué tarde, llegué diciéndoles, mire, disculpen que llego tarde a la reunión, pero los estudiantes, los secundarios, acaban de tomar aquí la estación del metro y fue sumamente complicado salir del metro. Eso fue el martes. Yo viajé el día viernes, empiezo a recibir mensajes desde Chile que me decían, mira, oye, en Chile está quedando el desastre, hay movilizaciones, hay gente en las calles, hay barricadas, y de verdad uno desde fuera decía, bueno, pero es Chile, digamos, en Chile nunca pasa mucho, Chile que habrá, sí, un par de barricadas, y en realidad yo no di mucha bola, digamos, para ser bien honesto. Incluso el sábado me había dejado un par de horas libres, yo volaba en la tarde, dije voy a ir a pasear, comprar regalos, lo típico. Y en la noche los mensajes eran insistentes de que había una situación muy compleja en Chile, y lo que uno empieza a ver ahí es la televisión, y la televisión mostraba manifestaciones en Barcelona, estaba en ese minuto el tema en Barcelona, y ahí claro, uno decía, bueno, si hay manifestaciones, son las importantes, son las en Barcelona, y de repente en Argentina la televisión saca Barcelona de pantalla y aparece Chile en plenitud en todos los canales, y eso fue muy impresionante, ver lo que estaba pasando, digamos, ahí lo que era la imagen en ese minuto era la escalera de incendio de Enel quemándose, que después lo transformó el gobierno en que era un atentado a la infraestructura eléctrica. No, era la escalera de incendio, pero era muy impresionante ver la imagen, digamos. Y me llega a mí un mensaje de una exalumna de magíster, y me dice, profesor, esto se ve grave, están decretando estado de emergencia constitucional, creo que es bueno que usted escriba algo diciendo lo que esto significa, porque esto es más grave de lo que la gente está, al parecer, evaluando, o está la gente en la calle, digamos. Y eso me llevó a escribir el primer mensaje, por ahí no lo tengo, pero debe estar en Twitter, el mismo 18, explicando lo que era un estado de emergencia y lo grave que esto podía ser en materia de derechos humanos.
¿Y por qué les cuento esta anécdota? Porque de ahí en adelante, hasta hoy yo les diría, ha sido un eterno octubre. Esto se lo escuché al actor Héctor Morales y se lo robé y se lo dije a él. Nunca salimos de octubre, es como ahora que nunca salimos de marzo con esto de la pandemia. Bueno, ahí seguimos en un eterno octubre, y donde yo sentí, en términos ya más personales, que mi rol tenía que ver con eso, con informar a la gente, con contar lo que estaba sucediendo, lo que eso implicaba en materia de derechos humanos, eh, y aprovechar, entre comillas, este rol público que uno tiene como académico y poder empezar a también interactuar con las autoridades, con quien yo ya tenía, con muchas de ellas, contacto previo, por razones de la universidad. Y ese esfuerzo es el que hasta hoy día, digamos, ha estado en mi agenda, que se trastocó totalmente desde el día 18 en adelante. Sí, Claudio, pensando en que, si no me equivoco, tú estuviste en Ecuador presentando ante, me corriges si menciono mal el nombre, la comisión de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sí, y estuviste presentando, desde ya te lo agradezco porque las escuché las presentaciones y hiciste un súper buen trabajo representando a la ciudadanía. Pero si tuviese que decir, bueno, desde ese punto, desde que les informé a esta comisión, ¿cierto?, la situación que estaba ocurriendo en Chile. Si tomamos una fecha, no sé, ahí la eliges tú, antes del 18 de marzo que se declarara este estado de excepción, o incluso hasta ahora, ¿cierto? Y te dijeran, tienes que informar de nuevo. Más o menos, ¿cuáles serían las principales líneas de ese informe? Sí, efectivamente ese fue un momento bien especial, bien particular, yo diría, porque como sociedad civil, y ahí fuimos varias instituciones, activamos muy rápidamente el sistema internacional y particularmente el sistema interamericano. Y ahí había algo que es interesante tal vez para la gente que está escuchando, porque se sabe poco. Y es que aquí se había activado Naciones Unidas muy preocupada por la situación. El gobierno decide invitar al alto comisionado a una visita a Chile y suma a Human Rights Watch. Y esto es como un poco jugar ajedrez, digamos. Entonces movía esa pieza para sacar del juego a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué sacar del juego a la Comisión? Porque Chile, el gobierno de Chile venía con una disputa, con una pelea con la Comisión Interamericana desde hace al menos 5 meses, antes del estallido. Y en ese sentido, el gobierno venía diciendo que había que quitarle poder a la Comisión Interamericana. Entonces ustedes se imaginarán que era muy complicado para el gobierno que este órgano al que Chile estaba liderando internacionalmente una campaña por quitarle poder, por quitarle atribuciones, ahora pasara a ser el que lo controlaba de lo que estaba sucediendo internamente. Entonces el gobierno quería sacar del juego a la Comisión Interamericana. Entonces nosotros apostamos como sociedad civil, con varias organizaciones de las históricas, apostamos muy fuerte por la Comisión, porque la Comisión tiene independencia, tiene una visión histórica de lo que sucede en Chile, es el órgano más cercano. Y en ese sentido, lo que apostamos en ese minuto, a los pocos días, puedo que les mienta en la fecha, pero algo así como el 28 de octubre, es decir, muy, muy luego, solicitamos una audiencia ante la comisión. Estas audiencias se piden normalmente con 6, 8 meses de anticipación y puede que te la den un año después. Nosotros logramos convencer a la comisión de que la situación era muy grave y por lo tanto la presidenta de la comisión acogió esto y hizo uso de una facultad de meterlo en la agenda que tenía ya preparada la comisión para su reunión en noviembre en Quito. Y lo que hicimos entonces fue organizar una sesión ante la Comisión Interamericana casi en una semana.
Y en ese sentido, ¿por qué nos parecía tan importante? Porque era una oportunidad única y probablemente no la haya de nuevo, de que la sociedad civil se iba a poder parar frente al Estado ante un órgano internacional para decir lo que estaba pasando en Chile. Y en ese sentido, yo quedé muy satisfecho porque logró la sociedad civil plantear muy bien, yo creo, lo que estaba pasando y lo que venía. Si ustedes ven, y esto está online, cualquier persona puede verlo, se pone sesión en Quito, Comisión Interamericana Chile, le va a salir la sesión completa. Si ustedes ven lo que pidió la sociedad civil, lo que hizo fue denunciar a que hay un cuadro de graves, masivas y generalizadas violaciones de derechos humanos, y le pedimos a la comisión que le preste atención a lo que está sucediendo, que insta al gobierno a cesar esas violaciones de derechos humanos y a crear mecanismos de seguimiento. Y lo que pusimos énfasis en particular eran dos cosas. Uno, los casos de violencia sexual que nos parecían extraordinariamente graves, sobre todo los casos de vejaciones sexuales, que ya eran un patrón a esa altura, los primeros días ya era un patrón y siguió luego en el tiempo. Y segundo, algo que nos parecía ya en ese minuto extraordinariamente delicado, era el tema de las mutilaciones oculares. Y como sociedad civil en ese minuto planteamos y le dijimos a la Comisión Interamericana, mire, así como las dictaduras pasaron a la historia por las desapariciones forzadas, este gobierno va a pasar a la historia por las mutilaciones oculares. Nunca nadie había usado esto como un arma de este tipo. Y yo para la comisión investigué el tema, y saben que para remontarse a un uso de la ceguera como arma de guerra o arma política, saben que hay que remontarse algo así como 2200 años. El último fue Aníbal, en las épocas ahí del 200 antes de Cristo más o menos, para hacer este uso. Yo pensé que Atila o alguno de estos otros personajes monstruosos, y saben que no, el único era el último. Y había de ahí en adelante, 2000 años, un acuerdo de la humanidad en que eso no era factible, no era aceptable, no se podía hacer. Y aquí se estaba haciendo. Y eso lo denunciamos cuando había una cantidad menor de casos todavía. Y hemos llegado hasta 3 semanas atrás, cuando para las movilizaciones en las calles, sobre 450. Eso es impresentable, eso es, a mi juicio es un crimen de lesa humanidad. Y en ese sentido, yo creo que esa denuncia que hicimos ese minuto fue una denuncia correcta. Probablemente hoy día lo que le pediríamos a la comisión, tal vez con más fuerza, pese a que lo hicimos en ese minuto, era un monitoreo más cercano de lo que estaba pasando en Chile. Me parece que nos ha costado, eso es verdad, nos ha costado explicarle a la comunidad internacional que en Chile podían pasar estas cosas. La gente no cree que esto era posible que pasara en Chile. Y en eso a mí me tocó conversar con el subcomité del Parlamento Europeo, con embajadas, con gente del alto comisionado, etcétera, y de verdad había que hacer un esfuerzo grande para que lograran imaginar que este tipo de violación de derechos humanos estaba sucediendo en Chile. Yo creo que en eso las redes sociales, la gente que ha grabado cosas, fue fundamental para que este relato fuera creíble, fuera del país. Yo me cuelgo de eso que dices, Claudio, que claro, como éramos como la provincia del plano internacional y es como raro esperarse que ocurriera algo de esa magnitud, y algo también nos ocurrió en distintas escalas a quienes vivíamos fuera de Santiago también, como, o sea, sin ir más lejos, Talca, con toda la carga más campesina, más lejana por lo menos del polo metropolitano. Alguien me dijo un día, creo que fue el 19, que alguien me dijo, oye, se está incendiando el Banco de Chile, mandaron una foto que era como el apocalipsis, así. Yo veo la foto y dije, no, esto no es de una película, o es imposible que sea Talca, o sea, a partir de esa base. Y luego uno se dio cuenta que primero ocurrió,
Y luego empezamos, la incredulidad de quienes íbamos a las marchas, de empezar a notar que todo ese mito que uno decía como, ya, pero será tan así que los carabineros se vuelven locos o algo por el estilo. Estábamos en las marchas y efectivamente uno empezó a percibir que las apuntadas de las lacrimógenas o los balines no eran hacia arriba ni hacia los pies, sino que eran directos, donde ya no era un esperar a que ocurriera algo, fuera de los protocolos, fuera del área chica, que por cierto también hay infracciones ahí, pero uno estaba en el minuto 1 de la marcha donde había niños, donde empezábamos a llegar al momento donde había música y empezábamos con esas agresiones brutales, en donde yo conozco gente que la más incrédula me decían como al principio, pero ¿cómo van a hacer tanto? Iba a las manifestaciones y se dan cuenta de que era a ese nivel de brutal. Y por eso me cuelgo eso para preguntarte, como, dado que este era el escenario y que de alguna manera cuando nos golpean las cosas por sorpresa, tendemos a negarlas mucho también. La discusión entre noviembre y enero era mucho de si es que efectivamente habían habido en Chile vulneraciones o violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el contexto de la manifestación y el estallido. Primero, la pregunta de cajón es si a tu juicio hubo vulneraciones sistemáticas de derechos humanos. Y segundo, ¿por qué? Porque en el fondo lo que se pregunta siempre la gente es, ya, pero ¿qué es lo que es sistemático? ¿Qué es lo que diferencia entre una vulneración que ocurre todo el tiempo en todos los estados a que haya una vulneración que sea de carácter sistemático? Sí, mira, mi impresión en eso es que esto fue parte y muy bien pensado. Yo creo que en eso sí apuntaron muy bien. La estrategia fue una estrategia comunicacional del gobierno. ¿En qué sentido? El gobierno, a medida que va avanzando los días y va quedando en evidencia la magnitud de la crisis de derechos humanos, el discurso iba teniendo que cambiar en el camino. Es decir, en un primer minuto es tratar de decir aquí no está ocurriendo, no hay violaciones de derechos humanos, lo que pueden haber son algunos excesos, pero provocados por la violencia. Entonces una estrategia de que los medios de comunicación se centraran en la violencia. Habían situaciones, obviamente, habían de violencia, pero centrarla en ello. Entonces encapsular el tema a que era una situación de violencia, diferenciar eso de las movilizaciones ciudadanas pacíficas, mayoritarias, mostrar mucho saqueo, mucho local quemado, etcétera, cosa de poder justificar la actuación represiva. El tema es que cuando eso se mantiene en el tiempo, las movilizaciones se mantienen, las violaciones de derechos humanos van siendo evidentes y van quedando registradas. Aquí el rol de las redes sociales fue determinante en eso. El discurso de negación cae, ya no podía sostenerse un discurso de negación. Entonces, cuando ese discurso cae, ¿qué le queda al gobierno? Es empezar a aferrarse a un discurso que le permitiera desligar responsabilidades. Y en ese sentido, ustedes las imágenes, yo creo que son claves. Cuando cada uno de ustedes, yo creo que lo invito a imaginar las distintas conferencias de prensa. En las primeras conferencias de prensa está el presidente de la República, el ministro del Interior y el director de Carabineros hablando sobre la situación de violencia, etc. Luego sale el presidente, y hay un donde le preguntan, a él va pasando y le preguntan sobre las violaciones de derechos humanos y ya no contesta. Las conferencias empiezan a ser del ministro del Interior con el director general. Luego desaparece el ministro del Interior y queda el director general de Carabineros solo. Y eso es una estrategia comunicacional de desligar responsabilidades. Cuando no puedo negar las violaciones de derechos humanos, me desligo de ello y encapsulo la responsabilidad ahora en Carabineros. Y por lo tanto, si hay algo mal, son actos aislados de algunos carabineros que se pueden haber excedido. Y el discurso es eso. Entonces, cuando ya no se puede negar la gravedad de las violaciones, es decir, hay situaciones de tortura, hay situaciones de mutilación ocular, vejámenes sexuales, arrestos masivos y arbitrarios, cuando eso ya es innegable, entonces empezamos a discutir la cifra, cuando es innegable que esto es generalizado.
y no es un problema que se da en torno a la Plaza de la Dignidad, sino que se da literalmente de Arica a Punta Arenas. Lo último que le queda comunicacionalmente al gobierno aferrarse es, ok, esto puede ser, pero esto yo no lo organicé. Y ahí lo sistemático le sirve. Yo creo que en eso fue una mala entrevista la que dio Sergio Mico ahí, y yo creo que instaló y le dio legitimidad a este discurso de la no sistematicidad. Y entonces voy a la pregunta ahora en concreto. ¿Por qué había un espacio para plantear ese discurso? Porque la sistematicidad tiene, como todo término técnico, tiene complejidades, porque los sistemáticos se utilizan en dos ámbitos. Un ámbito es el de las violaciones que son responsabilidad del Estado. Y ahí se habla de violaciones masivas cuando se afecta a toda la población o a un sector de ella y una violación de una gran cantidad de derechos, se habla de masividad, y sistematicidad cuando son prácticas que se mantienen en el tiempo, son repetitivas y que difícilmente se pueden explicar si es que no hay tras ella una cierta organización que permita que se den y se mantengan. Por eso siempre se preocupa uno mucho cuando hay denuncias de desapariciones forzadas, de prácticas sistemáticas de tortura, etcétera, porque esas son inexplicables si no hay una estructura de poder tras ella organizacionalmente que las puede mantener. Pero cuando se habla ya no de la responsabilidad del Estado, sino que de las responsabilidades personales, individuales, se cae en el ámbito del derecho penal internacional. Y ahí hay un ilícito internacional que usa esta misma nomenclatura, que son los crímenes de lesa humanidad. Y cuando estamos en ese ámbito, se dice, hay crimen de lesa humanidad cuando hay un ataque contra la población civil. El ataque habla de que tiene que ser algo planificado contra la población civil, pero que además ese ataque contra la población civil debe tener características. Ser o generalizado, una gran cantidad de afectados, o bien sistemático. Es decir, que no son actos aislados, no son actos aleatorios, esporádicos, sino que son actos que se repiten en el tiempo, son actos que obedecen a un cierto patrón de conducta, son actos reiterativos en una cierta zona o en todo el territorio, y en ese sentido entonces se toma de ese elemento el gobierno en términos comunicacionales para decir, mire, aquí puede estar pasando todo esto, pero nosotros nunca lo planificamos. Es decir, usted nunca va a encontrar un documento tipo Operación Cóndor donde se diga aquí está la orden de secuestre, dispare los perdigones a 90 grados y cause la mayor cantidad de cegueras para aterrorizar a la población. Ese documento no se va a encontrar. Y eso no es sistemático, digamos. Esa es la versión burda de lo sistemático. Lo sistemático tiene que ver, y la propia legislación chilena lo dice, lo sistemático en el crimen de lesa humanidad que se legisló acá en Chile ya hace poco tiempo, habla de actos reiterativos. ¿Por qué? Porque ahí concurren todos los elementos. Entonces, mi impresión es que desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado, evidentemente esto cumplió con el estándar de sistematicidad, y en materia de responsabilidad penal individual, a mi juicio, también lo satisface claramente en los términos en lo que está en la legislación chilena, pero yo creo que ese debate, más que un debate técnico, fue un debate político y político-comunicacional. Tratar de desligar responsabilidades de lo que estaba sucediendo. O sea, solo para ese cierre, perdona, es que me queda dando vuelta la idea. Entonces, si es que partimos de la base de que el mismo estado de excepción ya tenía por lo menos una discusión abierta, y es lo que planteó Jaime Baza también en el Congreso, en esa sesión grabada, donde él cuestiona incluso la validez o la vigencia del decreto que regula el estado de excepción. Y pasando al siguiente paso, digamos, valga la redundancia, que es donde la fuerza policial que está a cargo, digamos, del control en el momento del estado de excepción y en el toque de queda, empieza a tomar detenidos a personas en el fondo.
que fuera del tecnicismo, sea detención o sea como en el caso de la Corte de Apelación de Talca, que lo llamó a eso o en el fondo una restricción o un acto administrativo de retención. Podríamos partir en el fondo de la base que es ese criterio que tú mencionas se empieza a consolidar ya tempranamente, desde después del estallido social. O sea, no podría que hay abusos o excesos en el control de las primeras marchas, pero desde el minuto en que hay una respuesta estatal centralizada, podríamos decir entonces que más o menos desde ahí parte esa vulneración. Sí, así es, porque tú cuando tienes cuando se genera un cuadro de graves violaciones de derechos humanos, es decir, cuando hablamos graves son aquellos ilícitos que precisamente si concurren otros elementos se puede configurar un crimen de lesa humanidad. Es decir, cuando estamos hablando de arrestos masivos y arbitrarios, cuando estamos hablando de tortura, vejámenes, violencia sexual, cuando estamos hablando de mutilaciones. Cuando hay un cuadro de graves violaciones de derechos humanos, uno se pregunta ¿qué es lo que está permitiendo que esto se mantenga en el tiempo, se dé en un espacio territorial determinado. Y ahí uno empieza a decir, aquí la única forma es que aquí hay una decisión de actuación de quien puede tomar esa decisión de que esto suceda. Es decir, no estamos ante un grupo de actos aislados de un policía que se le pasa la mano, digamos. Yo daba el ejemplo hace algún tiempo atrás y creo que es muy clarificador en Hong Kong, las manifestaciones en Hong Kong. Ustedes recordarán que duraron 6 meses, fueron masivas, y ahí, hasta las estadísticas que uno tenía en su minuto, habían 2 muertos. Uno puede decir que ahí fueron 2 actos de exceso de 2 policías que usaron mal la fuerza. En Colombia, para poner un ejemplo más cercano, ocurrió algo parecido, un estallido parecido al chileno, que habían algunos muertos al comienzo. Lo que uno ve ahí son actos que uno puede discutir mucho, si fueron excesos de un policía que perdió el control, que disparó, etc. Pero cuando tú tienes un mismo tipo de violencia sexual en todo el país, y esto te digo el domingo, esto parte el viernes, el domingo, yo le escribí a una serie de personas con altos cargos en este país, en privado, para decirle, mire, esto no es para hacerlo público en este minuto, pero tomen medidas, porque hay un patrón sistemático a esta altura ya claramente de violencia sexual en las comisarías. Y eso se estaba viendo en distintas partes, habían denuncias de la práctica de un mismo tipo. Y tú cuando ya tienes un patrón de conducta, tú tienes que hacer algo. Y ahí viene lo que tú señalas. Uno toma medidas desde el punto de vista de la autoridad para detener eso o para generar espacios para que eso se mantenga en el tiempo. Cuando tú no sancionas, cuando tú avalas las actuaciones, cuando tú dictas normativas que permiten generar espacios para que esas prácticas se mantengan, cuando el Poder Judicial empieza a renunciar a castigar, cuando el legislativo comienza a no controlar vía los proyectos de ley y va ascendentemente aprobando todas las legislaciones de tipo represivo, tú generaste condiciones en una democracia para que se den violaciones de derechos humanos propias de una dictadura. Y ese es un escenario que la Comisión Interamericana, cuando viene a Chile, hace su visita en loco, termina la visita y dice: aquí hay un cuadro de una grave crisis de derechos humanos en este país, porque tienes todos esos elementos que permiten que estas violaciones de derechos humanos se den, se mantengan en el tiempo y se generen situaciones de impunidad. Bueno, ciertamente el sentir ciudadano está, disculpen a mis queridos mascotas, el sentir ciudadano está relacionado con sentir y creer fehacientemente que esto es sistemático, y sin entenderse ciertamente el tecnicismo de la sistematicidad. Se siente así en las calles, se sentía así aquí en Talca desde el primer día, 19 de octubre, salir a la calle, no alcanzar a llegar a la plaza y sentir la cantidad impresionante de lacrimógena, algo que jamás había ocurrido en esta ciudad.
O sea, desde ese día todo fue extraño. El sentir ciudadano es que esto es constante, es que los carabineros están todos desbocados y hacen lo que quieren, y finalmente lo que el gobierno comunica también es súper enredado. Es como, o los carabineros se mandan solos y hacen lo que quieren y la sistematicidad está a cargo de ellos, o el gobierno controla esta sistematicidad porque encarga este tipo de trabajo a carabineros. Cualquiera de las dos cosas está mal, porque finalmente si los carabineros se mandan solos, es el gobierno que no es capaz de controlarlo y supeditarlo al poder civil. Entonces finalmente el sentir ciudadano, indiferente del tecnicismo, es o no es, la gente se siente abandonada, desesperanzada en ciertos momentos, porque finalmente quienes estaban ahí para protegernos no nos protegen, que lo que se vuelve a sentir hoy día. Y eso, Mateo, lo que tú planteas es un escenario que yo creo que fue buscado también. Acá el tipo de represión que se ejerce desde el mismo 18, desde el 19 de octubre, yo diría, es un tipo de represión que tiene como objetivo precisamente generar esa sensación en la población, la que tú estás describiendo, ese sentido común, es algo que se buscó generar. Yo creo que aquí lo que se utilizó fue un tipo de represión que lo que buscaba era aterrorizar a las personas. Es decir, lo que tú señalas es muy evidente, es decir, y a muchos nos pasó, que cuando uno iba a una manifestación, cuando te empezabas a acercar al lugar donde la gente se reúne, en cualquier parte de Chile, cuando tú te acercabas al lugar, yo no sé si les pasó, pero a mucha gente sé que le pasó, uno empezaba a disminuir la velocidad. Casi inconscientemente empezaba a ver, bueno, me empezaba a preguntar, bueno, ¿sigo avanzando o no? Porque el mensaje que se me ha entregado es súper potente. El mensaje, si usted avanza, si usted sigue protestando, puede ser detenido, porque las detenciones son arbitrarias y masivas. Si es detenido, usted puede ser vejado sexualmente y en el peor de los casos puede ser torturado. Pero si además usted anda merodeando por ahí, anda de fijón, de mirón, digamos, en esto, puede terminar con un balín en el ojo. Y si además a usted se le ocurre estar en la primera línea enfrentando esto, todo esto no solo le puede pasar, sino que ojalá que le pase. Entonces se genera un mensaje que buscaba que la gente no siguiera manifestándose en las calles a través del terror. Es decir, aquí hubo un intento por generar esa sensación que tú planteas. Entonces yo comparto contigo, aquí claro, los abogados aquí se enojan ya con esto, pero ahí da lo mismo, si cumple o no el tecnicismo de sistematicidad, de generalidad. Aquí la gente está sintiendo que está siendo atacado por, como tú muy bien lo decías, por quien tenía que cuidarme. Y eso aterroriza y eso genera un escenario muy, muy complicado, porque la pregunta es cómo esto se vuelve a restablecer esas confianzas entre la ciudadanía y las autoridades, que es lo que estamos sufriendo hoy día. Entonces nos pide una pandemia en un escenario donde no confiábamos ni en la policía, ni en los ministros, ni en el presidente, ni en los parlamentarios, no confiábamos en nadie. Y eso es muy peligroso, eso es muy malo para una sociedad en situaciones normales, pero más grave aún en un contexto como el que estamos viviendo hoy día. Bueno, el miedo al salir a las calles se notaba cada vez que uno empezaba a acercarse, la gente empezaba a aparecer con sus mascarillas, con las gafas, la gente que intentaba manifestarse y que creía todavía que esa era la forma. Bueno, finalmente, personalmente, aquí en la casa salíamos una vez yo, una vez mi señora compañera, y era siempre, ojalá que no te pase nada, cuídate mucho, lleva todas estas indumentarias para evitar problemas. Y ese mismo miedo a que las personas que tenían que cuidarnos no nos cuiden, vuelve a aparecer cuando aparecen los toques de queda, el estado de catástrofe, en que nuevamente tenemos militares y carabineros en la calle, y en algunas poblaciones, incluyendo aquí en Talca, hay gente que ha intentado salir a manifestarse porque están en desacuerdo a que estas personas que están ahí hoy día con otro contexto estén ahí, porque es un terror, un miedo y una especie de violencia que se siente, ya que son los mismos que hace 3 semanas atrás estaban en las poblaciones tirando lacrimógenas sin medir más. Bueno, llegó el momento de hacer una pausa en esta entretenida y profunda conversación sobre derechos humanos. Nos dejamos con una nueva cápsula informativa. En esta ocasión, Francia nos habla sobre la nueva ley de protección al trabajo.
La Ley de Protección al Empleo forma parte de las medidas anunciadas por el Gobierno para hacer frente a los efectos económicos de la crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID-19. Supone la posibilidad de que aquellos trabajadores de empresas que se vean forzadas a cerrar producto de las órdenes de la autoridad mientras dura el estado de catástrofe puedan acceder a las prestaciones del seguro de cesantía AFC siempre que cumplan con las condiciones que indica la ley y de esa forma no dejen de percibir su remuneración. Esperando su publicación y entrada en vigencia, no es la idea de escribir ahora los vericuetos y supuestos de esta ley. Lo que queremos hacer es la necesaria e inevitable reflexión que surge a partir de ella con respecto a cómo nuestro modelo protege en casos extraordinarios como los de la pandemia, cuando más necesitamos que lo haga. Y es que la solución contenida en la Ley de Protección al Empleo parece razonable, pero si observamos con detalle, nos podemos dar cuenta que solo repite las soluciones que tenemos para cuando, por ejemplo, perdemos la salud o llegamos a la vejez, un seguro privado reemplazando la seguridad social real. Esta seguridad social supone una red de protección con la que toda la población debiera contar cuando caiga en estado de necesidad y se funda en principios tales como la solidaridad, la universalidad y la suficiencia. No necesitamos mucho para constatar que esta solución no contempla la solidaridad como un elemento fundante. El trabajador accederá a los fondos de su cuenta individual en AFC y solo podrá acceder a un fondo estatal cuando los propios no alcancen. En otras palabras, se marca la idea de subsidiariedad al Estado en que los particulares se rascan como pueden, siendo asistidos por el Estado solo cuando no logran hacerlo. Pasa también con las trabajadoras de casa particular, quienes deberán acceder a su fondo indemnizatorio para poder recibir las prestaciones de este en reemplazo de su remuneración, en desmedro de su previsión para otras contingencias cubiertas por ese dinero, como la cesantía y la vejez. Por otro lado, tampoco satisface las ideas de universalidad y suficiencia, no alcanza toda la fuerza laboral chilena, ignora las necesidades de los trabajadores no afiliados a AFC como independientes, honorarios e informales y actualmente no sabemos si se adoptarán medidas respecto a ellos. Claramente, esta ley es mejor que ninguna medida, pero hay trabajadores que sí están en situación de ninguna medida y no saben si saldrán de ella. En consecuencia, constatamos nuevamente que carecemos de un real sistema de seguridad social a nivel constitucional y legal que nos hubiera ayudado a estar mejor preparados frente a esta contingencia sin la necesidad de apurar proyectos de ley en los que intereses empresariales aparecen confundidos con los intereses de los trabajadores, como si fuese una ley de protección al empleador más que una ley de protección al empleo. Mientras esperamos soluciones más contundentes, invitamos a las y los trabajadores que puedan acogerse al beneficio de esta ley que se informen sobre ella. Con respecto a quienes no puedan, llamamos a la autoridad a considerarles y a la población en general a la solidaridad ciudadana, pues, como parece la tónica, cuidarnos entre nosotros es nuestra única solución. Ahora que nos encontramos, no nos vamos a soltar. Bueno, volvemos a seguir conversando con Claudio sobre derechos humanos, sobre constitución, particularmente en esta sección, en donde, enlazando un poco con lo que estábamos hablando sobre la situación de estado de catástrofe, la situación sanitaria y derechos humanos y constitución, me gustaría conocer un poco tu opinión respecto a si esta situación actual nos lleva a pensar más aún, a profundizar más aún en la propuesta del cambio constitucional, o debiésemos, de alguna forma, como dijo Roberto en off, debiésemos ponernos en un estado un poco más conservador respecto al cambio constitucional. ¿Cómo sientes tú desde el punto de vista tanto de derechos humanos como ciudadanos, como todos nosotros, que ve lo que ha pasado día a día desde el área de salud en general? Mira, mi impresión es que lo que está en la práctica, más allá de lo que uno pudiera querer o haber proyectado que iba a suceder, me parece que a mí en la práctica lo que se está produciendo es precisamente el fenómeno de profundizar la necesidad de un debate constitucional acá en Chile. Es decir, esta crisis ha demostrado una serie de debilidades e incapacidades del sistema para responder a desafíos de esta magnitud. Es decir, en términos de salud, en términos de educación, en términos de condiciones de vida, el tema laboral, el tema del acceso a alimentación de personas que no pueden
proveérselas en este contexto. Todo eso yo creo que ha hecho patente algo que se venía diciendo en el periodo de la discusión constitucional previo a la pandemia, era que era lo que la Constitución, más que fijar, la actual Constitución, la del 80, más que fijar reglas del juego común, lo que planteaba era un modelo económico, neoliberal, político, autoritario y cultural individualista. Y esa mezcla, puesta en un contexto de crisis de salud, ha demostrado su incapacidad de reacción. Es decir, tenemos autoridades más preocupadas de la salud de las grandes empresas, de cómo está LAN, cómo funciona Starbucks, de darle la posibilidad de no pagarle a sus trabajadores, que lo ha anunciado en estos días. Está un modelo, digamos, que ha demostrado que las personas, y particularmente los sectores más desaventajados, están completamente entregados a su suerte. Y aquí la salud es la salud que uno puede comprar, la previsión es la que tú has podido acumular en tus años, pero no hay seguridad social. Entonces me parece que todo está apuntando a generar esta sensación de que efectivamente esto no era un debate lejano. Muchas veces se nos preguntaba, bueno, pero ¿qué tiene que ver la Constitución con mi diario vivir? Bueno, ahora la gente está viviendo lo que es tener una Constitución que no te garantiza el derecho a la salud, que no garantiza la no discriminación, que no te garantiza condiciones de vida mínimas, que si tú dejas de producir de un día para otro, literalmente te quedas completamente en descampado y no hay un Estado que sea capaz de protegerte, de generar mejores condiciones de vida para todos. La apuesta está siendo la caridad, en eso estamos, es decir, en las apuestas y de distintos sectores políticos, es a ver cómo le rebajamos el sueldo a los trabajadores, cómo le rebajamos el sueldo a los funcionarios públicos, cómo las empresas son caritativas, y la CPC y Sutil dicen, mire lo que hemos juntado para entregárselo a los abuelitos del Hogar de Cristo. Bueno, ese país, ese es el país de la Constitución del 80, y ese país, al menos me parece que somos muchos los que no estamos dispuestos a seguir viviendo un país que vive de la caridad, un país que vive de el sálvese quien pueda, y si no puedes salvar, literalmente ahora te puedes morir. Es decir, eso hoy día es literal, no dejó de ser un discurso, y me parece que eso hace que la urgencia del debate constitucional quede en evidencia. Obviamente los tiempos, los ritmos de eso tendrán que cambiar, y me parece razonable haber cambiado la fecha, pero el fondo de la discusión, me parece que hoy día los ejemplos están sobre la mesa. Me gusta mucho lo que comentaste de que esta constitución, que se supone que es la idea de tener una regla general, es finalmente modela un modelo político, un modelo económico, pero también un modelo cultural individualista. Y en esta situación, claramente, el individualismo nos está llevando por el camino equivocado. O sea, cuando tenemos gente que está despreocupada paseando por las tiendas, y tenemos un montón de gente que está preocupada en sus casas, vemos donde la labor comunitaria, como comunidades, no se está llevando a cabo por este individualismo, pero al mismo tiempo también vemos estas pequeñas luces de humanidad en donde hay mucha gente que se está apoyando entre sí, tratando de ayudar a otros para que puedan mantener su confinamiento en tranquilidad, sobre todo con los riesgos laborales que existen. Roberto, ¿tú tenías algo más que comentar al respecto? No, yo solamente complementando un poco lo que dijo Claudio y tratando de llegar a una nueva pregunta. Es decir, que por lo menos yo veo veo múltiples ejemplos, como que todos los días nos dan un ejemplo nuevo de por qué la enfermedad de base que tenía Chile para enfrentar el COVID-19 era el neoliberalismo. Pero hay dos hechos para mí que son súper puntuales. El dictamen de la ADT, ¿cierto? Este dictamen con respecto a la posibilidad de suspender la relación laboral sin más, por el solo hecho de la declaración del acto de autoridad, que lo decía así, con ese término leguleyo.
Y el segundo, que apenas comenzó la duda, cuando ya empezábamos como a decir, bueno, ¿y cómo está Chile preparado para la llegada del COVID-19? La primera acción, no sé si fue la primera acción, pero la primera acción de la que yo tengo registro, es que le pusieron precio al examen. Entonces, cuando nos hablan de reformas cada 15 minutos, rechazar para reformar, lo que invariablemente entiendo es que es rechazar para profundizar, porque parece ser que toda reforma va dirigida en ese sentido. Y me lleva a la pregunta para Claudio, en el sentido de, dijiste hace un rato atrás que esta crisis del COVID era una crisis de derechos humanos. Y yo sin ser un especialista en la materia de derechos humanos, como que sentía en el aire que ya estaba ese olor, a que esta crisis del COVID, que podía ser política, que podía ser económica, que podía ser mucho más que una crisis sanitaria, tenía esta característica de que podía ser una crisis de derechos humanos. Frente a esa crisis, el sistema en Chile para proteger los derechos humanos de la población, ¿cómo está equipado para responder a esta crisis COVID-19 de derechos humanos? Yo creo que ese es el tema más preocupante hoy en día. Es precisamente que esta crisis nos pilla mal parado desde el punto de vista desde la institucionalidad y desde el Estado, pero nos pilla bien parado desde la ciudadanía. Ahí hay un juego que me parece que es muy interesante de lo que está sucediendo en estos días. ¿Por qué les digo eso? Lo de la ciudadanía lo tomo ahí con lo que nos comentaba también Matías hace un momento, esta idea de estos de nos va a cuidar entre todos y estamos juntos, etcétera. Eso es algo que se ganó el 18 de octubre. Yo creo que después del 18 de octubre, si hay algo que se instaló en Chile, fue una sensación de que no estábamos solos, de que juntos tenemos una capacidad de autoconvocatoria, de organización, incluso de politización de los temas de una manera que nos habían dicho 30 años que este país la había perdido. Este país, todos éramos clientes, éramos colaboradores, en el mejor escenario ciudadano, pero esta idea de somos pueblo se había perdido completamente. Y este es un pueblo que demostró capacidad de politizar sus demandas muy rápido. Pasamos de demandas individuales por agua, pensiones, educación, etcétera, a demandas de nueva constitución en 3-4 días. Es decir, eso habla de una capacidad de politizar en un buen sentido de la sociedad chilena muy interesante. Entonces hay un escenario complejo porque tenemos esta sociedad politizada, conectada, preocupada de los temas de derechos humanos, pero que se enfrenta a un Estado que no tiene, yo diría ni capacidad ni voluntad, y eso es lo más complejo. ¿Por qué no tiene capacidad? Porque está desmantelado, es decir, hoy día le tiene que pedir, como ustedes muy bien decían, tiene que pedirle favores a las ISAPRES que pospongan 3 meses un pago, que es un pago que el Tribunal Constitucional hace 10 años declaró inconstitucional estos aumentos de precios. 2 millones creo que son las demandas que se han ganado en tribunales para congelar estos aumentos. Y ahora los parlamentarios se dan cuenta que durante 10 o 11 años no legislaron lo que tenían que legislar. Y ahora el gobierno pide favores. Pero además no hay voluntad, porque uno pudiera decir que el estado de catástrofe le da facultades precisamente de alteración del derecho de propiedad, que pueden ser, la ministra decía, sí, pero se nos vence en junio y después de junio no, pero usted toma la medida de congelamiento hoy día. Y usted puede congelar esto por X tiempo más. Entonces, la Dirección del Trabajo pudo haber interpretado esto pro trabajador. Imagínense la brutalidad de lo que es eso, el derecho del trabajo defendiendo a los trabajadores. ¿A quién se le iba a ocurrir eso en un Estado neoliberal? A nadie. Llegamos a esos absurdos, es decir, algo que se creó, el derecho del trabajo se creó para proteger a los trabajadores y aquí se interpreta en la mejor forma para desprotegerlo.
en ese sentido nos encontramos con un Estado que está desmantelado, con un Estado que no tiene capacidad, pero que tampoco tiene voluntad. Entonces, el desafío, ¿cuál es desde el punto de vista de transformar esta crisis de salud económica, transformarla en una crisis de derechos humanos? Es decir, aquí hay un enfoque de derechos humanos, y ese enfoque de derechos humanos lo primero que debe hacer es poner a las personas en la agenda. La centralidad del debate tiene que ser qué debe hacer la autoridad para garantizar integralmente los derechos de las personas en un contexto de crisis. Eso implica destinar nuevos recursos, posponer algunas cuestiones que se pueden posponer, a las empresas ponerlas a disposición de las autoridades. El presidente Piñera dijo, cuando le preguntaron en la prensa hace un par de días, lo que se está discutiendo en otros países, si va a ir el Estado al rescate de empresas como la empresa de transporte, LAN, si va a ir al rescate de los bancos, etcétera, bueno, eso es a cambio de participación del Estado en propiedad de esas empresas. Esto no puede ser caridad. Y él dice, no ideologicemos el debate. Bueno, el debate, quien lo ha ideologizado es el gobierno, con los ejemplos que tú dabas, de ponerle precio a los exámenes, de la dirección del dictamen de la dirección del trabajo, generando condiciones de desigualdad en el acceso a la salud o la protección de la salud, como se viene viendo todos estos días en materia de la brecha educacional, cómo se está aumentando en este momento. Bueno, todo eso es profundamente ideológico. Vamos a mantener el modelo, no lo vamos a tocar ni por estallido social, ni lo vamos a tocar por pandemia. Entonces, lo último que nos queda a nosotros como ciudadanía es decir, bueno, pero hay ciertos mínimos, hay un piso que es infranqueable y que son derechos humanos. Entonces, lo mínimo que le decimos a usted, le exigimos, es que estos derechos sean garantizados por las autoridades. Entonces, por eso me parece importante que esta discusión la transformemos en nuevamente, igual como se hizo el 18 de octubre, no es una discusión menor, es una discusión sobre ponerle un enfoque de derechos humanos a la administración de la crisis. Finalmente también hay una cuestión respecto del entendimiento de la figura de una constitución, porque la Constitución claramente con eso queda manifiesto que no es solamente un compendio de normas fundamentales, sino también es justamente este acuerdo que define de alguna manera un acuerdo entre muchos o un acuerdo entre pocos, pero que en definitiva genera cierta hegemonía, ¿no? Como se instala el discurso y esta es la regularidad de los casos, por lo tanto nosotros normalizamos esa hegemonía. O sea, cuando alguien nos habla de precios y nos habla de lo que tú hablas en el principio, en el fondo es como, bueno, eso es parte de la regla del juego en la que yo estoy inmerso, por lo tanto estoy acostumbrado a eso. Entonces, cuando alguien viene y me dice, bueno, si quieren que ayudemos a la TAM, entonces vamos a tener que tener participación como Estado en eso, entonces uno dice, bueno, cuidado con eso, porque eso rompe esa cotidianeidad en lo que nosotros estábamos inmersos, y eso empieza a agarrarse de los otros ganchos que son más alarmantes, que es como se viene Venezuela, y se viene Cuba, y el castrochavismo, y cosas por el estilo. Entonces, en la dificultad hoy día probablemente el debate es justamente esa, ¿no? Como cómo logramos hacer entender que justamente esa clase de desafíos son los que nosotros hoy día nos enfrentamos, porque claro, uno puede decir, podemos hacer un control de convencionalidad y analizar y ajustar las normas del derecho y las actuaciones de los operadores jurídicos al estándar internacional de derechos humanos, que es el ideal, pero también la cultura normativa chilena tiende a, incluso los operadores del derecho, desgraciadamente, tienden a decir, si eso no está en este texto fundamental, casi que no existe. Entonces, no también tiene que ver con fuera de los derechos fundamentales, porque seguramente vamos a tener que discutir del derecho a la salud, cómo lo regulamos, cómo funciona,
sino también cuáles son esos principios basales del Estado. O sea, cuando hablamos del Estado subsidiario, por ejemplo, la típica es como uno se va a leer la Constitución de Alemania, por ejemplo, y hablamos de la utilidad social del derecho de propiedad. O sea, ¿no deberíamos también cambiar esa clase de encuadre? O sea, deberíamos estar preparados en el debate constitucional no solamente para decir nos gustaría que hubiera este nuevo catálogo de derechos, sino también estas otras reglas sobre el rol del Estado. Sí, a ver, yo creo que la actual crisis precisamente nos permite ampliar la discusión, es decir, abrir la cancha de la discusión. ¿En qué sentido? Lo que estamos viendo es un modelo que entre la crisis de octubre y la crisis, llamémosla, de marzo, nos muestra el agotamiento de este modelo presidencialista, por ejemplo, extremo. Es decir, si tenemos un gobierno que no está a la altura, que no da el ancho para enfrentar ni una crisis social, ni una crisis política, ni una crisis de salud, ¿qué hacemos? Estamos absolutamente casados con un modelo presidencialista extremo. Bueno, tenemos que pensar en una constitución, en la futura crisis, en 30, en 50, en 100 años más, cómo la pueden resolver mejor de lo que nosotros nos tocó resolver. Y eso obliga a revisar, por ejemplo, el diseño de estructura de poder, tal vez un sistema que no sea hiperpresidencialista, que tenga facultades, por ejemplo, de revocar el mandato bajo ciertas condiciones, que distribuya de mejor manera el poder, que haya controles interinstitucionales más fuertes. Bueno, ese es un debate que vamos a tener que dar. Las iniciativas legales. ¿Por qué hoy día en el Parlamento sacan unas leyes rarísimas esta de los permisos de circulación, que fue un desastre? Y lo que se decía era porque los parlamentarios no pueden proponerla bien porque requería el apoyo del Ejecutivo, y si el Ejecutivo no apoya porque implica recursos, la ley tiene que salir mal, y todos sabían que salía mal, pero provocaron una crisis para que se solucionara en el camino. Es decir, eso habla de un diseño de elaboración de leyes que es un desastre. La ciudadanía no puede proponer leyes, no hay mecanismos de participación concreta, directa, en la gestación de la ley y en el control de la ejecución de la ley. Bueno, eso vamos a tener que revisarlo. ¿Qué se compra? ¿Cómo se destinan recursos? También tiene que ser objeto de control. Es decir, si la Constitución lo que responde es la pregunta de ¿por qué y para qué estamos juntos? Porque esa es la pregunta de una Constitución. ¿Por qué nos juntamos? ¿Por qué no estamos en una tribu que es mi familia y un poco más extendida y decidimos un acuerdo colectivo más amplio? Tenemos que ponernos de acuerdo en ley, en reglas comunes. Y eso es preguntarnos para qué nos juntamos, quiénes nos juntamos, y cómo vamos a limitar el poder de aquellos que nos van a gobernar. Eso es la Constitución. Y por lo tanto tenemos que empezar a plantearnos nosotros un acuerdo constitucional que responda adecuadamente esos principios básicos. El detalle de eso, cómo se ejecuta, cómo se redacta, es una cuestión que habrán buenos asesores que lo resolverán, pero el acuerdo constitucional es un acuerdo mucho más político, mucho más de largo aliento. ¿Qué tipo de sociedad queremos vivir? Claramente esta sociedad individualista, esta sociedad entregada a los vaivenes del mercado, esta sociedad donde no hay mecanismos solidarios, ni en una crisis como la que está viviendo mostró el agotamiento. Vamos a tener que conversar otra fórmula. Ahora, un detalle sobre lo de constitución mínima o máxima. A nosotros nos han mentido muchos años, nos dicen que la actual constitución chilena es una constitución mínima, porque es una constitución relativamente corta, sí, pero tiene cuántas leyes orgánicas constitucionales donde está regulado una serie de aspectos económicos, militares y otros, incluso educativo, etcétera, desde la Constitución. Entonces, transparentemos y digamos la verdad. Nosotros tenemos una Constitución que regula todos los grandes aspectos bajo un modelo único, que no permite transformaciones ni cambios. Bueno, generemos una Constitución que resuelva mejor las reglas del juego para que luego se pueda discutir en la política cotidiana
qué país queremos, pero las reglas del juego las tenemos que fijar esta vez entre nosotros, entre todos y todas. Y en ese sentido, la Constitución actual no es esas reglas del juego, es una Constitución que fija reglas donde sabemos quién va a ganar, por cuánto va a ganar, antes que juguemos. Y el árbitro final, el VAR, en esta Constitución se lo entregamos al jefe de la barra brava de uno de los equipos. Y el TC hace un poco de jefe de barra brava a cargo del VAR. Yo en ese país no quiero seguir viviendo, y ese es el país que hay que transformar. Pregunta sí o no. Agarrándome el meme que dice que en esto del COVID-19 el que queda vivo redacta la Constitución a su pinta. Si tuvieras tú la oportunidad de redactarla, ¿de qué lado estarías más cerca? ¿Cuál es tu afinidad mayor? ¿Es un modelo más presidencialista o uno más parlamentarista? No, a mí me gusta un modelo más bien de tipo semipresidencialista. Yo me acuerdo haber escuchado hace muchos años acá en Chile, estuvo de visita Santiago Nino, que es un filósofo del derecho argentino que lamentablemente falleció muy joven, y él en Chile fue esto posterior al plebiscito del 88, imagínense, hace muchos años atrás, y dijo: Chile va a tener 3 desafíos que son los mismos, dijo, que ha tenido Argentina. Uno, las violaciones de derechos humanos del pasado. Bueno, nosotros llevamos 30 años tratando de hacernos cargo de ese desafío. Segundo, dijo, el desafío de la corrupción. Llevamos un año tratando de hacernos cargo de la corrupción de 30 o 40 y tantos años en Chile. Y el tercer desafío, dijo, que iba a tener Chile, era el sistema presidencial, el hiperpresidencialismo que estaba en la Constitución del 80. Y él lo que planteaba era esta idea de abrirse a una discusión semipresidencial, donde se recoja el elemento cultural. A nosotros culturalmente una figura presidencial es importante, pero con mayor control y mayor peso del Parlamento, un Parlamento bien generado, no un Parlamento del binominal, sino que un Parlamento representativo capaz de efectivamente controlar, que es un poco lo que se dio después del 18 de octubre, cuando tenemos un presidente ausente, un presidente que da un paso atrás, y un Parlamento que empieza a tomar grandes acuerdos. Bueno, ahí hay el germen de un modelo que puede ser interesante. Bien, 2 preguntas, Claudio. Una, bien cortita, es respecto al TC, ya que lo nombraste, y creo que es una pregunta bien recurrente cuando se habla de nueva constitución. ¿Sí al TC? ¿No al TC? Modificación del TC. A ver, a mí me gusta que haya un órgano contramayoritario. Yo en eso me compro el discurso norteamericano, el discurso de los gringos. Tiene que haber un órgano que controla las mayorías. Las mayorías tienden a arrasar con las minorías, y en ese sentido alguien les tiene que poner límite. Ahora, dicho eso, la estructura de ese poder contramayoritario lo podemos discutir. No necesariamente tiene que ser un TC, puede ser una sala de la Corte Suprema, podemos discutir el modelo, pero a mí un modelo con control de las mayorías, un control judicial, a mí me parece sano. Obviamente habrá que discutir si va a poder ser una instancia legislativa como es hoy día, con esta idea de control previo. Eso lo podemos discutir con más detalle, pero a mí me gusta un modelo con control de las mayorías. Alguien tiene que controlar a las mayorías. Roberto, tú tienes una segunda pregunta. Sí, tengo una segunda pregunta. También trataré de formularla lo más rápido posible. Pero hay un tema que se tomó la agenda esta semana de forma casi culminante. Privación de libertad, crisis sanitaria y Punta Peuco. Si pudieras dedicarle algunas palabras a esta situación nueva que surgió a propósito de la pandemia. Leímos tu columna en CIPER, además. Sí, yo estaba escribiendo de eso porque me parece que es un tema importante para nuestro Estado de Derecho, no es una cuestión menor lo que está pasando. A ver, en el actual contexto de salud hay dos situaciones que hay que distinguir. Una,
es la obligación que tiene el Estado de adoptar todas las medidas necesarias para evitar una tragedia en las cárceles producto del COVID-19. Nuestras cárceles, por las condiciones que tienen, el hacinamiento, la falta de higiene, es un espacio donde puede transformarse en una verdadera tragedia. Ahí los contagios que pueden darse, la incapacidad del sistema para reaccionar frente a eso y además la desidia que hay socialmente con las personas privadas de libertad, que obviamente van a ser los últimos en la fila para un ventilador si hay un minuto de crisis. Y por lo tanto, eso el Estado tiene que prevenir que eso suceda y tiene que adoptar medidas. Y aquí hay personas que están privadas de libertad, que no han sido condenadas, que están en prisión preventiva, que en este contexto no se justifica mantenerlas ahí. Hay personas que están condenadas y que perfectamente podrían cumplir fuera de los recintos penales, lo cual no implica impunidad. Ahora, hay ciertos crímenes que son los crímenes más graves, delitos sexuales, hay violencia contra mujeres, y crímenes de lesa humanidad, que respecto de los cuales uno razonablemente puede justificar un tratamiento diferenciado y esos sectores mantenerlos privados de libertad. El otro tema que se ha instalado es, a mí me parece que es un chantaje inaceptable que están planteando algunos sectores del propio gobierno y sus partidarios. Y es decir, para solucionar la crisis de salud de la población carcelaria, yo solo la soluciono si ustedes aceptan generar una fórmula que implica sacar de Punta Peuco a quienes están ahí por crímenes de lesa humanidad. Y me parece eso que desde un punto de vista ético es realmente reprobable. Es decir, usted no puede chantajear con la vida de las personas a cambio de un objetivo que es político y no es de salud. ¿Por qué? ¿Por qué no es de salud? Porque en Punta Peuco se dan todas las condiciones para mantener a esas personas privadas de libertad completamente seguras desde el punto de vista de las condiciones de salud. No hay hacinamiento y se puede mantener ahí un régimen adecuado para protegerlas de, como tienen como ser humano su pleno derecho a la salud, para satisfacer ese derecho en prisión. Si alguien se enferma, el sistema carcelario tiene también recintos y además ellos van a recintos de las Fuerzas Armadas, por lo tanto se les puede tratar en buenas condiciones. Pero además no hay solo un tema fáctico, sino que hay un tema jurídico. Aquí los crímenes de lesa humanidad deben ser castigados proporcionalmente, pero además esas penas deben cumplirse. Y me parece que lo que se está haciendo hoy día es tratar de evitar el cumplimiento de la pena a partir de una situación que es un fraude a la ley, que es invocar estas razones de la crisis de salud. Y en ese sentido Chile está incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, que le dicen que debe garantizar digamos, la no repetición de estos crímenes a través del castigo proporcional y la ejecución efectiva de ese castigo por parte de quienes han perpetrado estos crímenes que ofenden a la humanidad en su conjunto. Y en ese sentido creo que el gobierno y la derecha en el Parlamento han mostrado su peor cara con este chantaje, teniendo en cautiverio al resto de las personas solo para lograr este objetivo que es político. Y con esto cierro. ¿Por qué digo que es político? Porque a las personas que están privadas de libertad, productos de el estallido social, pese a que no están condenadas, que están en prisión preventiva, que muchos de ellos sus penas no van a ser de privación de libertad, se les mantiene privadas de libertad solo por una cuestión política. Y a estos otros sectores criminales de lesa humanidad condenados se les quiere sacar de la cárcel por la pandemia. Me parece que lo único que explica ese trato desigual y completamente arbitrario es una decisión de tipo político, que es reprimir las manifestaciones públicas
y beneficiar a los criminales de lesa humanidad de la dictadura. Bueno, es nuevamente un intento de este sector político de aprovecharse de cualquier situación que ocurra para intentar liberar a estas personas por cualquier excusa completamente inadecuada. Claudio, querías, desde el equipo de Que Chile Decía, nos tratan de hacer una pregunta, que a ver si la podemos tocar, que tiene que ver con la represión y con los preparativos que Carabineros sigue haciendo, a pesar de toda esta crisis, los gastos que sigue haciendo y la represión que sigue ocurriendo en lugares como Villa Francia y el norte de Chile. El sábado, domingo 29, se denuncia que una joven fue detenida, golpeada brutalmente y después sufrió violencia obstétrica terminando en un aborto, lo que claramente constituye a todas luces una violación a sus derechos, por lo menos, si no sistemático en la situación de ella. Pero también esto sigue asociado con que en el norte sigue habiendo represión, sigue habiendo manifestaciones. Aparentemente la situación de confinamiento en el norte no es tan grande, y Carabineros sigue comprando mucho material represivo para lo que viene, comillas. Entonces, es como que tenemos una pausa con esto del confinamiento, pero el gobierno de trasfondo sigue pensando en seguir reprimiendo y seguir acallando los clamores populares y de cierta forma preparándose para lo que post-COVID-19 va a venir, porque ciertamente va a venir algo. ¿Qué piensas tú y cómo se puede ir trabajando en la protección de estos derechos de estas personas, siendo que en este momento estamos todos, como la prensa y la ciudadanía en su mayoría, enfocada en la situación de salud? Mira, yo comparto esa lectura y esa preocupación. Es decir, si uno ve las inversiones que se han hecho en material para reprimir, es decir, se han comprado guanacos nuevos, se han comprado zorrillos nuevos, se han comprado armas no letales para que las utilice las Fuerzas Armadas, se están entrenando las Fuerzas Armadas para control de orden público. Se está legislando en ese sentido. El gobierno le ha dado prioridad a la ley sobre nuevo estatuto de protección de las policías, se le ha dado prioridad a lo de infraestructura crítica y el rol de las Fuerzas Armadas ahí. Es decir, la agenda represiva sigue invariable, las compras para reprimir siguen invariables, es decir, todos vimos cómo se bajaban de aviones distintos instrumentos para reprimir, y yo todavía no veo bajando de ningún avión la misma cantidad de ventiladores o de material para las personas que están trabajando, los funcionarios de la salud, equivalente a lo que se ha gastado y traído en represión. Ventiladores que se compraron en enero, a todo esto. Y en ese sentido, que se mantenga la represión, además, es el mejor indicador, donde no hay este confinamiento estricto, que es en el norte, porque tienen menos casos, la represión se mantiene. Un día que la gente salió a protestar, el 29 de marzo, volvió a haber la represión en los mismos niveles que previo a la declaración de pandemia. Entonces, eso es muy preocupante. ¿Qué hacer? Lo mismo que veníamos haciendo, es decir, denunciar. Hay que seguir denunciando estas situaciones, hay que presionar al Parlamento. Los parlamentarios no pueden seguir aprobando todos los que se les ponga al frente en materia represiva, seguir actuando ante los tribunales, aunque canse, aunque aburra perder una y otra vez, hay que seguir haciéndolo. Yo siempre doy el ejemplo de los abogados de la Vicaría de la Solidaridad, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Presentaron en dictadura en 17 años, no en meses, en 17 años, presentaron 30.000 recursos de amparo, los cuales les acogieron a tramitación 3. Bueno, eso era frustrante, pero había que seguir haciéndolo, porque era importante seguir haciéndolo. Y eso hay que seguir haciéndolo también hoy día. Por lo tanto, hay que mantener la articulación de los piquetes jurídicos, de los grupos de salud, porque cuando esta crisis pase de salud, las manifestaciones van a volver. Y hay que estar preparado para eso, hay que estar articulados para eso, y hay que también generar cada vez mejores argumentos para eso desde el punto de vista jurídico. Entonces hay un esfuerzo colectivo. Yo diría que el gran mensaje de eso es a seguir muy atentos, a seguir muy
despiertos con lo que está sucediendo y con lo que se viene, y estar debidamente preparados para una segunda fase, digamos, en términos de manifestaciones públicas que todo indica que las medidas que se están tomando para enfrentar la crisis actual solo están generando mejores argumentos para volver a las calles. Sobre eso, Claudio, aprovechando como que hemos dado vuelta harto sobre la idea de los roles del Estado en este estado de excepción, cuánto acelerador le ponen en el fondo a cosas que pareciera ser que son de rango sanitario, pero curiosamente utiliza militares para eso, en donde la respuesta de repente es un poco contraproducente, establece toques de queda en horarios donde hay poca probabilidad donde la gente se junte, qué sé yo. Está un poco gastada la dinámica de estados de excepción. Hay otra experiencia que deberíamos echar mano o observar para poder redistribuirla, y siempre pensando en el fondo en una futura nueva constitución deberíamos cambiar esa dinámica, pensar en otras dinámicas de estados de excepción que piensen en, quizá no necesariamente en centrar la figura dentro de la Fuerza Armada, como que tenemos cierto fetiche con la Fuerza Armada, como tenemos, el otro día escuchaba a Jorge Navarrete que decía, pareciera que viviríamos en un constante simulacro, donde hay unos que hacen como que obedecen y otros que hacen como que mandan, pero finalmente siempre estamos recurriendo a ellos hasta cuando nos falta el pan. Entonces, deberíamos pensar en otro modelo, hay otra idea distinta para imaginarnos una figura así. Sí, yo creo que ese es uno de los temas pendientes de trabajarlo mucho más de lo que se viene haciendo hasta ahora. Yo creo que hay que, en la línea de lo que tú señalas, hay que empezar a mirar experiencias comparadas. Obviamente hay cosas que hay que mejorar en el sentido, uno, de esta idea de que cualquier estado de excepción siempre implica que las Fuerzas Armadas tienen que asumir el control. Eso no tiene ningún sentido. Hoy día está demostrado, digamos, en un contexto de una catástrofe como la actual de salud, no tiene ningún sentido que haya un militar a cargo de la toma de decisiones, pero hay que mejorar también toda la legislación en torno a esa. Aquí se modificó la Constitución, pero no la ley de estado de excepción. Hay que clarificar qué derechos y por qué se pueden limitar, de qué manera puede hacerse eso. Sí, hay que darle una vuelta completa al tema de los estados de excepción, porque estamos en un país que se requieren por catástrofes naturales, y otros vamos a seguir requiriendo estado de excepción. Hoy día lo único que nos falta es un terremoto, digamos, es decir, ya para hacerla completa en este periodo, pero eso va a pasar y vamos probablemente a tener que recurrir a figuras como esta. A mí me gusta, y esto yo sé que es poco popular, pero a mí me gusta la figura del estado de excepción porque eleva de alguna manera las alertas y las responsabilidades. Es decir, a mí me preocupa mucho lo de la ley de infraestructura crítica, porque le da el poder al presidente de tomar medidas sin pagar el costo político y de control que implica adoptar un estado de excepción. Entonces, tomar medidas como sacar a los militares para custodiar infraestructura crítica, que en la práctica es un estado de excepción de hecho, pero sin que tenga que dictar un decreto de estado de excepción, sin tener que estarse a los controles que eso implica, me parece muy peligroso. En ese sentido, yo no eliminaría la figura de los estados de excepción, pero revisaría sí profundamente su actual regulación y su utilidad, del tipo de medidas que se pueden tomar. Creo que la crisis actual ha demostrado que se dictó un estado de excepción constitucional de catástrofe, y para lo único que ha servido es para poner a los militares a hacer controles de tránsito. Un poquito absurdo, me parece. Bueno, antes de que el Matías me haga el corte, solo pregunta cortita. ¿Tú crees que hay un espacio para discutir sobre la figura del Estado, federalismo o no federalismo? Solo a tu opinión, ¿tú crees que hay una oportunidad para discutir sobre esa figura del Estado hoy día en un proceso constituyente como el que estamos, o tú crees que siendo realista está difícil? Yo no sé si hablar propiamente tal de federalismo hoy día en Chile, cuánto espacio tenga.
Pero sí, y esto después del 18 a mí me tocó muchas invitaciones y eso de regiones, y la demanda ahí de visibilizar la situación de las regiones, que el actual centralismo es intolerable, y en esta crisis también está demostrando su deficiencia y su incapacidad para responder a la crisis en todo el país. Yo creo que, no sé si le vamos a llamar federalismo, pero que va a haber un cambio profundo en la forma que se relaciona el Estado central con las regiones. Yo creo que sí, sí va a ser algo que en el debate constitucional va a estar muy, muy, muy presente. Bueno, ciertamente la forma en que las regiones se manejan, nosotros vivimos en regiones, notamos claramente la diferencia. Durante el estallido, casi todo enfocado en Santiago, a pesar de que en otras ciudades pasaban cosas tan o peores de lo que pasa en Santiago. Y hoy día, con la crisis sanitaria, tenemos que los mayores afectados están en Ñuble, Temuco, los primeros fueron aquí en Talca, así que volvió a ser famosa la región. Pero el enfoque está mayoritariamente en la capital. Bueno, llevamos 1 hora 43 de conversación, ha sido una muy buena conversación y estamos ya a puertas de cerrar el capítulo. Muchas gracias, Claudio, por tu participación, ha sido una conversación invaluable para el podcast y no sé, me gustaría que te despidieras con algunas palabras al cierre, no sé, algo que quieras agregar. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, que vamos a esperar para este verano? Esperamos que para el verano ya se acabe toda esta crisis, ¿cierto? ¿Qué esperas tú que se venga post plebiscito? Y básicamente tus palabras al cierre. No, yo quiero solo dos cosas. Bueno, lo primero, agradecerles a ustedes por la oportunidad de hacer este repaso de temas que son importantes y han sido importantes en el debate público, pero dos cosas. Uno, a los que nos están escuchando, que se cuiden mucho, que este es momento para cuidarse, este es momento para tomar todas las medidas de cuidarnos juntos. Estamos ante un gobierno que no está interesado en cuidarnos y lo único que nos queda para salir bien parados de esta crisis es cuidarnos entre nosotros y nosotras. Así que eso es lo primero. Y lo segundo, que ya no... que nos encontramos y estoy convencido que no nos vamos a soltar, que el debate que se planteó en este país sobre la necesidad de cambios profundos no ha perdido vigencia, no ha perdido valor, y que hay un Chile que yo confío en que este Chile que despertó va a estar nuevamente movilizado, presionando, apropiándose del proceso constituyente, que es una ganancia, es un proceso que ganamos y que no vamos a perder porque algunos quieran suspenderlo, eliminarlo. Ojalá este es un triunfo de la ciudadanía, y los triunfos hay que cuidarlos. Son tan pocos los triunfos que tenemos que no lo podemos perder. Así que cuando sea, si es en octubre, si es en marzo, si es en abril próximo, da lo mismo, pero vamos a vencer y será maravilloso, como dice alguna muralla por ahí en la ciudad. Perfecto. Rodrigo, Roberto, ¿ustedes quieren agregar algo al final? Yo agradecer nomás a Claudio por su disposición, porque teníamos 1 hora en principio y él finalmente nos regaló harto más. Esperemos a que haya servido este estrujamiento express que hicimos de estos temas. Y nada, realmente es muy valioso la capacidad que tengamos como figuras de renombre nacional, que por lo tanto también convocan y que tienen otra clase de tribuna, que están disponibles también para conversar en estos espacios que hemos subido básicamente a puro amor al arte y cariño y 0 pesos, y completamente autogestionados para poder darle para adelante en el fondo y no soltar, como dice Claudio, son temas importantes, no hay que soltarlo ni tampoco hay que soltarse. Yo también, en el mismo sentido, agradecer a Claudio, de verdad ha estado absolutamente prendido, entretenido. Ha sido una tremenda colaboración, muy agradecido de que esté acá, y en el mismo sentido de lo que dijo Claudio, mandarle
a toda la gente que esté escuchando, por favor, el mensaje de que se cuiden, de que esto no es una mentira, está realmente ocurriendo esta crisis sanitaria y lo que podemos hacer nosotros es cuidarnos, mantener la distancia, cuidarnos a nosotros y a nuestras familias, porque nos necesitamos. Despedimos así este capítulo especial de nuestro podcast Desde el Confinamiento junto a Claudio Nas Rojas, quien nos acompañó con un análisis y recuento de la situación de derechos humanos en nuestro país. Recuerden, el mensaje es a cuidarse y cuidarnos entre nosotros. Si algo nos enseñó el despertar social desde el 18 de octubre es que los cambios deben venir de nosotros mismos, como ciudadanos, partícipes de una comunidad. Es por esto que reafirmamos el llamado al distanciamiento social y al confinamiento si te es posible. La situación sanitaria actual es compleja y puede tornarse peor si no tomamos las precauciones necesarias. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook como Que Chile Decida Maule, Instagram como @quetalcadecida. Este capítulo se encuentra disponible al igual que los anteriores 6 capítulos en Spotify como Que Tal Decida Podcast, Apple Podcast como Que Tal Decida Podcast y en nuestro canal de YouTube como Que Tal Decida. Finalmente, quiero cerrar este capítulo con la siguiente frase. Los derechos humanos no son cosas que se ponen sobre la mesa para que la gente los disfrute. Son cosas por las que se lucha y que luego hay que proteger. Wangari Maathai. Y aquí cerramos otro capítulo de Que Talca Decida Podcast. Hasta la próxima semana y te esperamos con nuevos invitados. Síguenos en redes sociales y comparte.